Este programa es auspiciado por Biopoliagua, Trébol S.p.A. y Ager Consultores. Bien amigos, esta es una nueva edición de nuestro programa Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Bienvenidos a esta entrevista. Me acompaña en esta ocasión el socio de Ager Consultores, Pedro Undurraga. Pedro, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy ¿Todo bien, bien? Eduardo. Muy bien, muy contento de estar hoy día aquí. Y estamos muy contentos porque tenemos un gran invitado que se ha hecho el tiempo para conversar con nosotros en esta ocasión. Yo le voy a pedir a él que nos diga quién es. Yo lo conozco de hace mucho tiempo, pero para nuestros seguidores es bueno que lo escuchen de parte de él mismo. Se trata de Manuel Agustí y él nos va a contar quién es Manuel Agustí. Manuel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues estoy encantado de estar con vosotros porque, como ha dicho Eduardo, nos conocemos desde hace muchos años y yo guardo un magnífico recuerdo de todas mis estancias en Chile y sobre todo de la relación con vosotros, ¿no? Pues yo soy catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Valencia, universidad en la que me licencié como ingeniero agrónomo, donde hice mi doctorado y donde luego desde que sería el 3, 4, 5 de octubre de 1975 hasta hoy, he estado impartiendo clases regularmente. Yo gané una cátedra de fisiología vegetal, pero por razones académicas, por razones de estrategia dentro de la universidad, hubo un lapsus en el que la cátedra de fruticultura estaba completamente desasistida. La universidad me pidió que me hiciera cargo temporalmente de esa cátedra hasta que digamos, se regenerara con profesorado, y ese temporalmente me ha conducido exactamente hasta el 2023. Así es que fue un temporalmente muy largamente. Muy Pero largo. bueno, no me arrepiento de nada y he trabajado toda mi vida realmente en fruticultura, más en citricultura, pero siempre bajo el punto de vista fisiológico. Es Bien. decir, presentado un problema, cómo se puede estudiar fisiológicamente para tratar de resolverlo. O bien, ante una idea que está basada en la fisiología vegetal, digamos, básica, ¿qué trascendencia puede tener eso para traducirlo en una técnica de cultivo y mejorar la producción y la calidad de los frutos? Y fundé a principios de los años 2000 el Instituto Agroforestal Mediterráneo, propio de la Universidad Politécnica de Valencia, y lo he dirigido hasta el día que me jubilé, que fue en septiembre del 2021. Y Ya. ahora estoy aquí de profesor emérito. Y entiendo que en esta carrera y esta situación temporal que te duró tantos años, eh, bueno, ya mencionaste que has estado en Chile, yo lo sé, pero también has estado dando clases y seminarios y haciendo actividades de investigación en muchos otros países, que entiendo, ¿no? Sí, sí, he estado de Hispanoamérica, con excepción en la parte sur, ¿no? En la parte de Sudamérica, con excepción de Venezuela y Ecuador, he estado en todos los países Ah, impartiendo conferencias o cursos o seminarios. Y luego he estado también en México y en Cuba. La mayor relación, bueno, también he impartido cursos en Italia, he impartido cursos en Grecia, pero los lugares con mayor relación, los países con los que he tenido mayor relación han sido Cuba, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. En todos ellos tengo doctorandos, tengo personal bien académico, bien de investigadores que han hecho su doctorado conmigo. Y ya. son, cuando cumplimos ya ciertos años,
distinguimos entre dos tipos de hijos. Los hijos, digamos, familiares y los hijos académicos. Y yo, aunque quiero más a los familiares, tengo que decir que a los académicos los quiero muchísimo. Y se han convertido en grandes amigos míos y desde luego de esos países que he mencionado guardo un recuerdo extraordinario. Y no renuncio todavía a ir a visitarlos a todos, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Y estaríamos encantados que Excelente. así ocurriera. Oye, una consulta. Entiendo también, Manolo, que en algún momento de tu trayectoria ganaste el premio nacional en España, ¿no? De investigación. Sí, sí, eso. Yo era bastante joven entonces, porque eso fue el año 84 y por lo tanto yo tenía 34 años. Bueno, en España, aparte de los premios, digamos, oficiales que puedan dar el Ministerio de Ciencia, pero que suelen ser premios a toda una trayectoria de investigador, generalmente, y hay que tener un currículum fuera de lo normal. Pero todos los años hay premios también que convocan entidades, algunas, digamos, públicas. No, públicas no, son entidades privadas que promueven la investigación. En aquella época, pues se convocó un premio nacional para que el objetivo era premiar algo que técnicamente hubiera resuelto algún problema de cierta importancia, ¿no? Yo puse aquí en la Comunidad Valenciana, en la zona citrícola de Valencia, puse a punto unas técnicas para retardar la coloración de los frutos cítricos y por lo tanto para retardar el envejecimiento de los cítricos, que permitía que en lugar de recolectar las mandarinas mayoritariamente clementinas, que es lo que se produce aquí, recolectarlas, digo, en un mes y medio, porque esa mandarina, superado los mediados de diciembre en el hemisferio norte, aquí en Valencia, entra en senescencia muy rápidamente y el porcentaje de destrío aumenta espectacularmente. Claro, había que recolectar todo eso en un mes y medio y por lo tanto había un exceso de oferta y los precios bajaban. Yo puse a punto una técnica para poder retrasar esto más de un mes y medio. Y se recolectan, y se hace actualmente, se recolectan las clementinas en lugar de un mes o mes y medio, en 2 meses y medio. Con lo cual hay menos mermas por destrío, menos ofertas puntuales y los precios son mejores. Y me premiaron ese trabajo, era un premio nacional y lo gané. Ya. Manuel, vamos a tener que interrumpir, vamos a ir a una pausa y volvemos. Bien amigos, continuamos entonces con esta interesante entrevista con el profesor Agustín. Pedro, tenías una pregunta o un comentario. Manuel, No sé. tú has tenido una larga trayectoria académica y como investigador. Me gustaría consultarte cuáles crees tú han sido los principales aportes desde el punto de vista de toda esta cadena de investigación que has realizado a la producción de los cítricos en general, lo que hasta el momento se está poniendo en práctica gracias a exactamente a esas largas investigaciones que has realizado. Bueno, voy a tratar de hacerlo un poco cronológicamente. Cronológicamente, no en mi carrera profesional, sino a lo largo de los estados fenológicos de un cítrico. Yo puse a punto aquí, junto con el profesor Guardiola, que también falleció hace unos 10 o 15 años, una técnica para inhibir la floración, para inhibir parcialmente la floración de los cítricos. Eso se conocía, pero lo que no se conocía
es que algunas variedades de cítricos, sobre todo del grupo de las naranjas Navel o Navel, producen un número excesivo de flores, tantas que por tratarse además de ser variedades partenocárpicas, no conseguían llegar a final del número de frutos, es decir, los frutos que llegaban a la maduración era muy escaso por la cantidad de flores que se pasaban a frutitos y que luego competían entre ellos y se caían masivamente. Al reducir la floración, estos fenómenos de competencia en el momento del cuajado se reducen espectacularmente y sin hacer otra cosa es posible aumentar la producción. Con una ventaja adicional, quien controla la floración en los cítricos es el fruto. Por lo tanto, en esas variedades en las que por un exceso de flores se producían pocos frutos, al año siguiente volvía a haber un exceso de flores y se producían pocos frutos. Y de ese bucle no había manera de salir. Pero cuando pusimos a punto esta técnica, reduciendo el número de flores, mejorábamos la cantidad de frutos que se producían y al año siguiente la floración ya no era tan intensa. Y no había incluso ni que repetir este tratamiento nunca más, salvo que por razones las que fuera se perdiera la cosecha un año. Dentro de esto, y yo seguí estudiando la floración durante muchísimos años, hasta hoy, y recientemente, en los últimos, digo recientemente, con perspectiva de una persona que ya es mayor, ¿no? Pero en los últimos 15 o 17 años hemos sabido por qué los frutos inhiben la floración en los cítricos. Hemos sabido cómo lo hacen bajo el punto de vista de la biología molecular y hemos avanzado mucho en el conocimiento de esto. Ya sabemos cómo el fruto inhibe la floración a través de una señal que le manda a la hoja. No sabemos cuál es la señal todavía, pero sí sabemos las repercusiones y cómo genéticamente afecta al proceso de la floración. Siguiendo con el estado fenológico, pues hemos contribuido también a mejorar el cuajado de las variedades partenocárpicas, a conocer el proceso, por qué el control hormonal que realmente tienen las giberelinas, unas hormonas que se sintetizan en el embrión de las semillas, pero claro, al tratarse de variedades partenocárpicas no hay semillas y tienen lugar en las paredes del ovario. Hemos determinado cuáles son esas hormonas, cómo se expresan, hemos estudiado molecularmente todos los genes que están implicados en el proceso y hemos sabido cuándo, cómo y por qué se produce eso en las variedades partenocárpicas. Y lo que es más importante bajo el punto de vista de la producción, en qué variedades ese proceso de síntesis hormonal está interrumpido y en qué variedades no. ¿Y por qué digo que eso es importante? Pues porque en aquellas variedades en las que el proceso no está interrumpido, no hace falta que usted se gaste dinero en provocarle cuajado, porque ya lo sabe hacer la variedad. Si no produce será por otra razón, pero no se gaste el dinero en eso. Con lo cual, al menos el rendimiento económico puede mejorar. Hemos trabajado también en mejorar el tamaño final del fruto. Y esta es una idea que surge de la fisiología vegetal básica. Es decir, en el conocimiento que tengo, al menos que tengo yo o que tenía en aquel momento, de que las auxinas son capaces de aumentar el volumen celular porque permiten la relajación de la pared celular, y eso lo hacen las auxinas, yo apliqué unas auxinas de síntesis para provocar ese efecto. Con lo cual, al final, el fruto no aumenta el número de nada, pero sí el volumen de las células, con lo cual el tamaño final del fruto aumentaba. Y eso fue la salvación de algunas mandarinas, porque si no hubieran desaparecido. El paso siguiente ya es la maduración. Y la maduración, en lo que nosotros hemos trabajado siempre, ha sido en la maduración externa. Cómo retardar la senescencia, la coloración de los frutos, para, digamos, que la recolección no fuera muy puntual, que fuera, digamos, prolongada en el tiempo para esperar mejores situaciones de comercialización. Y dentro del cuajado, pues hicimos un estudio paralelo con una técnica ancestral que era el rayado de ramas. El rayado de ramas consiste en hacerle un corte a lo largo en toda la circunferencia de una rama
no quitar un anillo, porque en algunas especies o en algunas zonas se hace un doble corte y se saca un anillo de la rama. No, esto es un corte sencillo, como si lo hiciéramos en un cuchillo, con un cuchillo, pero se hace con unas tijeras. Y si eso se hace en plena caída fisiológica de frutos, la caída se detiene. Y además sabemos por qué. Y también hay que señalar que cuando se hace un sobreinjerto, el rayado del que estoy hablando se puede hacer por la parte superior de la yema injertada. Se injerta la yema, se tapa para que no caiga y que prenda, y por la parte de arriba se hace un corte a la rama sobre la que se ha injertado para vencer la dominancia apical. Es decir, que el rayado en esas condiciones hace que la usina que está bajando para ir, perdón, que las hormonas, sí, la usina que está bajando para ir a la raíz, cuando llegue ahí, se interrumpa. La usina es la responsable de que una yema no brote. En consecuencia, si yo desvío el flujo de ausina, esa yema no recibe la señal y puede brotar. Y eso mejora mucho la brotación en el sobreinjerto. Manuel, A lo mejor yo he hecho tengo una alguna cosa más, pregunta. pero no me acuerdo. Yo tengo una pregunta. ¿Esas aplicaciones de hormonas con las que tú puedes regular o las que puedes regular diferentes procesos fisiológicos eso se ha transformado en una práctica agronómica que se aplica normalmente? A ver, los tratamientos para aumentar el cuajado, ¿Sí? sí. Y además, yo me he esforzado muchísimo en decirle al agricultor que la respuesta no es general en todas las variedades. Y como no es general, que no pierda el dinero haciéndolo en aquellas que no son eficaces. Pero sí, eso se hace. Los tratamientos para aumentar el tamaño del fruto en aquellas variedades que tienen problemas para alcanzar el tamaño definitivo, se hace. Para prolongar la recolección de las clementinas, naturalmente, eso es inevitable. Lo que pasa es que ahí cada empresa, cada agricultor, tiene su manera de hacer las cosas. Pongo, por ejemplo, el retraso en la recolección, es decir, el retraso en la coloración del fruto. Yo puedo tener una plantación, recolectar la parte que ya está coloreando y la que se me queda la puedo tratar para recolectarla más tarde. O tratarla toda, la de una plantación y no tratarla de otra. La de la otra la recolecto cuando toca toda a la vez y esta me la guardo para más tarde. Es decir, eso ya son estrategias comerciales que puede hacer cada empresa o cada agricultor. Perfecto, perfecto. Ahora, todos esos productos, esas hormonas son de síntesis, ¿no? Y en eso Sí, no hay inconvenientes, regulaciones o cosas de ese tipo. a ver, algunas son de síntesis estrictamente y otras hay que ponerle un apellido. Es decir, lo que se aplica para aumentar el cuajado es la giberelina 3. La giberelina 3 la planta la sintetiza. Por lo tanto, lo que pasa es que se puede hacer unos cultivos de arroz en el cual hay un hongo que invade la plantación y que genera giberelina 3 y de ahí se puede extraer. Claro, sea como sea la fuente de síntesis, se está sintetizando una sustancia que la planta sabe sintetizar y que nosotros nos comemos todos los días con las lechugas o las naranjas que nos comamos. Ya. Es de síntesis, pero con un apellido, ¿no? Ahora, las auxinas para aumentar el tamaño del fruto e incluso algunas para evitar la caída del fruto maduro de las naranjas Navel, esas son estrictamente de síntesis. Ya. Las que se utilizan en España o en Europa son las que están autorizadas. Yo lo que me encuentro muchas veces es que algunas sustancias que en Europa no podemos utilizar, pues en Chile, por ejemplo, las podéis utilizar. Es el caso del paclobutrazol. Paclobutrazol nosotros por vía foliar no lo podemos usar. Lo podemos usar al suelo y en determinadas especies que en épocas muy lejanas a la fructificación, ¿no? Ya. Bueno, eso, pero las que se utilizan son las autorizadas, claro.
Y de las que yo he hablado, en Europa están autorizadas todas para el cultivo de los cítricos. Ya, perfecto. Bueno, hacemos una nueva pausa y continuamos entonces en el siguiente segmento. Vamos y volvemos. Soy Eugenio López, socio de AGER Consultores. Los agroecosistemas conviven en una serie de organismos vivos, plagas, enemigos naturales, insectos polinizadores, entre otros. ¿Cómo combatir las plagas sin dañar a la fauna útil? Es un gran desafío y en AGER Consultores tenemos el compromiso de hacer una agricultura sustentable y estamos para ayudarle a que usted también lo consiga. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Bien, llegamos entonces a nuestro último segmento de esta entrevista y que ha sido muy interesante la oportunidad de conversar con el profesor Agustí. Quería preguntarte, Manuel, muy someramente, muy brevemente, ¿qué importancia económica tienen los cítricos en esa zona de España, de Valencia, Murcia, no sé, Andalucía, probablemente? Bueno, a ver, Sabemos todos aquí que Valencia es cítrico, pero sí, bueno, Valencia produce más del 50% de los cítricos de España y el resto lo produce Murcia y lo produce Andalucía, que está creciendo en los últimos tiempos. Lo que ocurre es que la cotización de los cítricos, fundamentalmente por la competencia de otros países, pues esa cotización ha ido a la baja durante los últimos 20 o 25 años y el sector, lógicamente, se ha resentido. Se calcula que alrededor del 10 o el 15% de plantaciones se han perdido en Valencia, pero sin embargo han aumentado espectacularmente en Andalucía y Murcia se ha quedado prácticamente estable. Todavía es muy importante la contribución al Producto Interior Bruto de Valencia como comunidad autónoma. Es muy importante, pero lo que es más importante aún es la contribución que ello tiene a la paz social en Valencia. Es decir, okay. todo el mundo está implicado directa o indirectamente en esto. Voy a poner un ejemplo que se puede entender bien. En todos los pueblos de la Comunidad Valenciana hay uno o dos, lo que vosotros llamáis packing house. Uno, dos o tres. Ahí trabajan gente del pueblo. La recolección la hace gente del pueblo. Quien va a recoger el fruto al campo para traerlo al packing house es gente del pueblo. Es decir, que todo el pueblo está implicado en ese proceso. Si yo en mis campos pierdo dinero, bueno, pierdo dinero, pero mis campos contribuyen a que yo pueda trabajar en la packing house. Porque si todos dejamos de cultivar, entonces no hay comercialización. Y eso, como todos son propietarios, todos son asalariados y todos trabajan en lo mismo, pues todo el mundo está perfectamente entendido unos con otros y eso contribuye mucho a la paz social. Porque si no fuera así, esto ya hubiera pegado un reventón. Pero bueno, Oye, esta baja que tú dices que ha ido experimentando el precio, ¿no? Por la cotización, por la competencia. ¿Qué puede hacer o qué se visualiza que puede hacer la ciencia y la tecnología para, no sé si mejorar sustancialmente eso o al menos estabilizar para que pueda seguir habiendo toda esta actividad importante en la vida social de la zona, ¿no? Bueno, yo, bajo mi punto de vista, razones técnicas, razones agronómicas, poco podemos hacer ya. Quiero decir que porque ya dominamos mucho y más en un área
en la que producimos fruto para consumo en fresco y a los países de mayor poder adquisitivo del mundo. Es decir, nosotros exportamos entre 3 y 4 millones de toneladas a Europa todos los años. Eso significa, y producimos el doble prácticamente, producimos 6 o 7 millones de toneladas. El 50% se exporta, y cuando digo se exporta es un término raro, porque significa a los países europeos que no son España, porque el resto se comercializa en España, que también es, podríamos decir, exportar a propia España, ¿no? Que, por lo tanto, y el fruto es de primera calidad. Yo ahí veo pocos grados de libertad. Pero la segunda cuestión es una cuestión económica, de rentabilidad del cultivo. Y esa cuestión económica no pasa por aumentar el precio de venta de nuestros productos. Eso está tan estable y si se mueve es a la baja, ¿eh? Por lo tanto, la manera de rentabilizar eso es reducir los costes. Que vendiendo al mismo precio produzcamos con menos costes. Y ahí sí que entramos los ingenieros agrónomos. Porque si somos capaces de utilizar las técnicas del modo más eficiente, y cuando digo eficiente es la más adecuada, con los productos más adecuados y en el momento mejor, y además aplicándolo del modo más eficiente. Si eso lo conseguimos hacer, pues reduciremos los costes y la rentabilidad mejorará. Por otra parte, es posible que venga una oleada de, digamos, de cultivo de pequeñas superficies en común para hacer, en lugar de tener un minifundio en Valencia tan exagerado, pues no digo yo que sean latifundios, pero que el minifundio, digamos, se reduzca un poco. Bajo ese punto de vista, creo que ahí todavía tenemos los ingenieros agrónomos un papel que jugar, reducir los costes. Y en esa reducción perdón, al revés, en esa unión de pequeños minifundios para tener paños mayores y inversiones, etcétera, se contempla, por ejemplo, innovaciones en el plano de la gestión, de la digitalización, de la robotización, cosas de ese tipo. Sí, sí. En este momento hay dos actividades que se están desarrollando claramente, que es la teledetección. Lo que pasa es que esto está todavía iniciándose y yo creo que nosotros hemos tocado alguna cosita de estas, pero más como asesores de la parte agronómica que de la parte de teledetección, lógicamente. Pero yo creo que allí todavía tienen mucho que avanzar los ingenieros de telecomunicación, porque la relación entre las señales que pueda recibir un aparato, el que sea, esa relación con una cuestión, digamos, de enfermedad, con una cuestión de plaga, con una cuestión de deficiencia nutricional, con una deficiencia de riego o de evapotranspiración, esa relación de señales todavía no es muy estricta como para que podamos dar una solución frente a una señal que nos mande un aparato. Ahí tenemos que mejorar mucho, pero ya se está trabajando en eso. No hay ninguna duda que eso va a progresar. Y la segunda cuestión, que se está desarrollando mucho, si bien no en el campo de los cítricos, pero llegará a los cítricos, es lo que se llama la agrivoltaica, es decir, la utilización de paneles solares en los campos para generar la energía que necesita una plantación y el resto exportarla a la red energética. Eso ya en horticultura ya se está produciendo, pero en fruticultura también, porque en algunas especies que se están sometiendo a cultivo forzado dentro de un invernadero, pues los techos se están cubriendo con paneles solares. Se está estudiando si la cubrición ha de ser a 3 bolillos, si ha de ser 2 placas sí y una no, si ha de ser o cómo ha de ser. ¿Qué influencia tiene el sombreado que puedan producir las placas sobre el cultivo? En eso se está avanzando y yo no tengo la menor duda de que se va a progresar mucho en eso, seguro, sobre todo en lo que genéricamente llamamos teledetección, seguro. Sí, es muy probable que en esa misma razón, haya incluso cambio en la estructura de los invernaderos, por ejemplo, para poder utilizar una herramienta de esa naturaleza, ¿no? Yo creo que Sí, sí. es que nosotros llevamos a nuestros alumnos a zonas frutícolas muy desarrolladas
y para enseñarles las técnicas que se producen ahí. Hay muchos frutales ya bajo invernadero. No digo yo que sea general, pero hay ya muchos que juegan con tener abiertos los invernaderos durante el invierno para que las plantas acumulen sus horas frío, y llegado el momento se cubre y se fuerza la brotación y el desarrollo para anticipar las cosechas. Nosotros queremos poner a punto una técnica que a mí me parece muy novedosa y que yo creo que puede funcionar muy bien. Esto es una novedad realmente, que surge además de los propios fruticultores, porque a nosotros nos dicen, algunos de ellos son ingenieros agrónomos, ¿no? Bueno, el problema es que yo nunca sé cuándo he cumplido las horas frío. Lógicamente, yo tengo termómetros, pero yo no sé si mi variedad son 450, 420 o 502, no lo sé exactamente. Bueno, hay una manera de averiguarlo. La manera de averiguarlo es ir tomando muestras de yemas a lo largo, cuando ya uno sospecha que las horas frío se están cumpliendo, se van tomando muestras de las yemas y se analiza la expresión de los genes de la división celular. Cuando la división celular se ha iniciado es porque las horas frío ya se han cumplido y en ese momento se cierra. Y eso sí sería la contribución de la biología molecular a la agronomía directamente. Eso podría ser una idea muy, muy interesante y muy bonita. Dicho de otra manera, otra cosa que se nos viene es la utilización de la biología molecular para que podamos mejorar la producción y la calidad de nuestros frutales. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Porque eso realmente va a constituir una innovación, ¿no? De Una todas maneras. innovación que puede ser un efecto muy, muy trascendental. Bueno, fíjate que desgraciadamente el tiempo se nos ha ido. ¿Qué te puedo decir? O sea, vamos a tener que dejar la conversación hasta aquí. Podríamos hablar mucho más en realidad. Y bueno, a nombre de AGER Consultores, Manuel, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado y lo que nos has contado de tus experiencias, tanto académicas como también en la práctica de la producción agrícola, que es finalmente para lo que nosotros nos hemos formado y queremos trabajar. No sé si quieres decir en 10 segundos algo Pues, para finalizar. Pues lo que quiero decir es que no tienes nada que agradecerme porque para mí ha sido un placer, y que sepan todos que he mantenido una conversación con dos amigos, muy buenos amigos míos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por Pedro, el tiempo que te has tomado, Manolo. Efectivamente ha sido muy grato y muy importante lo que nos has podido transmitir, porque efectivamente son cosas que se están desarrollando hoy día para la agricultura. Te agradecemos. bueno, y a nuestros amigos y seguidores, encantados de que nos sigan y que nos vemos en un próximo programa. Adiós, gracias.